Vamos a ir al texto. ¿Está grabando? Vamos a ir al texto. Romanos 9:27. Es el inicio del estudio. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel. ¿Quién es Israel actual, decíamos? ¿O dijimos? El pueblo de Dios. La iglesia adventista del séptimo día. Ese es el pueblo de Dios. Ahora, no es, y escuche esto bien claro, no es que Dios no tenga pueblo en otras denominaciones religiosas. Dios tiene pueblo en todas las iglesias habidas y por haber, porque siempre están saliendo más. Dios tiene pueblo ahí, pero el Señor dijo algo especial. Él dijo algo: mas tengo otras ovejas que no están en este redil, las cuales me conviene traer, porque habrá, ¿cuántos pastores? Un solo pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús. Y noten que todas las iglesias adoran, alaban, ¿a quién? A Dios, a Jesús. Y él dijo que solo habrá un pastor, él, y solo habrá ¿cuántos rebaños? 3,000 como hay solo aquí en Estados Unidos, o más de 3,000. Solo habrá un rebaño y un pastor. Ahora, ese rebaño y ese pastor, en el tiempo final, cuando las palabras de Ezequiel 9 sean cumplidas al pie de la letra, como vamos a ver más adelante, entonces Dios va a sacar pueblo de todas las denominaciones religiosas. Y qué lástima, ¿no? Que el pueblo de Dios, adventista del séptimo día actual, que cree y creemos que somos los únicos merecedores a ir al cielo, y que los demás no merecen ni deben ir al cielo porque no están de acuerdo con ellos o no están de acuerdo con nosotros, aquellos no van a ir, o esos no van a ir al cielo, o no van a recibir vida eterna. Qué equivocación tan grande, ¿no?, del pueblo. Lastimosamente, el pueblo no ha entendido y no entenderá hasta el tiempo del fin, no entenderá que el Señor tendrá un solo rebaño, porque solo es un pastor. Y ahí dice, también Isaías clama tocante a Israel, el pueblo de Dios: si fuere el número de los hijos de Israel. Tradúzcamelo a la actualidad, usted. Si fuere el número de ¿quiénes? Ok, gracias, hermano, que me ayuda. Porque no lo estoy diciendo yo. Lo que pasa, el error, decíamos en el tema anterior, Ezequiel 8, es que nosotros no aplicamos la escritura en el contexto del tiempo actual y tampoco la aplicamos a nosotros. Si nosotros decimos ser el pueblo de Dios, tenemos que aplicar la escritura tal cual es a nosotros. Entonces no está hablando del Israel antiguo. ¿De quién está hablando aquí? Del actual, porque el antiguo, aunque todavía hay pueblo antiguo, pero más que todo el apóstol se refiere al pueblo moderno. Y entonces, si fuera el número de los adventistas del séptimo día como la arena del mar, ¿está bien traducido o no? Ahora, ¿qué más dice? Tan solo el remanente será salvo. ¿De quiénes? De los adventistas del séptimo día. Tan solo un pequeño residuo será salvo. ¿Y los demás? ¿No que nos jactamos de que somos más de 20 y tantos millones? ¿Cuántos irán a ser salvos de esos 20 millones que somos en el mundo? Ahí dice que un pequeño remanente. ¿Y el resto? Oye, hermano, pero si la escritura dice en Apocalipsis que hay una multitud que nadie puede contar. Sí, pero ¿de dónde son? Son de las otras ovejas. Porque la mayoría de adventistas del séptimo día, Ezequiel 9 dice que no recibirán el sello, o que no recibiremos el sello. Porque me incluyo yo también, porque
Es posible que tú y yo podemos dejar de recibir el sello y otros sean los que lo reciban. ¿Por qué? ¿Es porque Dios no quiere sellarnos y prepararnos para encontrarnos con Él? ¿O porque nosotros decidimos no hacerlo, de prepararnos y de aceptar el llamado de Dios, de Ezequiel 7, que ya estudiamos, de que Dios nos señale los pecados, que ya estudiamos, Ezequiel 8? Si nosotros no aceptamos el llamado y no aceptamos de que estamos mal y que estamos haciendo cosas equivocadas y que a Dios no le agradan, Ezequiel 8, entonces viene después Ezequiel 9, donde Dios ya no perdonará ni tendrá misericordia de nadie. Y no importa la edad, lo vamos a ver. El texto que leímos, Romanos 9, 27, dice que tan solo un remanente de Israel, la iglesia adventista del séptimo día, será salvo. El resto serán perdidos. Ojalá que tú y yo no estemos en esa gran cantidad que van a ser perdidos. Si lo quiere comprobar más, vaya a Oseas 4, 6, ustedes lo saben de memoria, pero alguien que no lo sabe, lea lo que dice Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué cosa? Conocimiento. Y porque tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Eso es lo que dice el Señor a través de su profeta. Siempre Dios ha tenido profetas a través de la historia que han hablado y seguirán hablando acerca de la palabra de Dios. Isaías 37, 32. Isaías 37, 32. Otro texto más. Siempre Dios lo ha repetido muchas veces la misma cosa. Hermano, gracias. Léalo. Isaías 37, 32 dice la palabra del Señor: porque de Jerusalén saldrá un remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Dice Isaías? Bueno, está registrado en Isaías, pero ¿quién dijo? ¿Estoy diciéndolo yo? Bueno, solo estamos leyendo nada más. Verso 32. Traduzcámoslo a nuestro tiempo. Porque de la iglesia adventista del séptimo día mundial. ¿Qué cosa? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy equivocado? Saldrá un remanente. Porque de la iglesia adventista del séptimo día mundial, porque no es local, mundial. ¿Qué dice aquí? Ezequiel, capítulo 9. ¿Profeta qué cosa? ¿Para solo la iglesia adventista del séptimo día? ¿O para quién? ¿Para el mundo? ¿Para el mundo? Porque de la iglesia adventista del séptimo día mundial saldrá un remanente. Y del monte de Sión, Sión es la iglesia, lo mismo. Los que se salven. Oh, entonces no se van a salvar todos. Pero ¿sabe qué es lo que le hacen creer a la membresía de la iglesia? Si tú no estás dentro de la iglesia, te pierdes. Tienes que estar anotado en el libro de la iglesia y si no, te pierdes. O sea, te excomulgan. ¿Usted escuchó el tema? ¿Excomulgado? Bueno, búsquelo. Excomulgado, ahora excomulgan. ¿De dónde sacaron la excomunión? Eso no era adventista del séptimo día. Eso forma parte hoy. Antiguamente no había eso, de excomulgar a las personas. Ahora sí, ya excomulgan. Y del monte de Sión, la iglesia, la misma, los que se salven, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, hermanos, Sofonías 3:13. Sofonías. Quería leer otro texto más, pero es mucho tiempo. Tenemos que entrar en Ezequiel 9. Sofonías 3:13. Dice así la palabra del Señor: el remanente de Israel no hará injusticia ni dirá mentira,
ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Note eso, note el texto. El remanente de Israel, o sea, el residuo de la iglesia adventista del séptimo día, no hará injusticia. ¡Ja! ¿Está mal traducido? El remanente, el residuo de la iglesia adventista del séptimo día, no hará injusticia, ni dirá mentira. Ah, ¿qué dice? ¿Usted está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? ¿Cuántos mentirosos sabemos en la iglesia? ¿Cuántos falsos sabemos en la iglesia? Y decimos ser el pueblo de Dios. ¿Y qué está diciendo aquí del remanente? Hermano, lo que pasa es que nosotros no entendemos la palabra de Dios, ¿o qué? ¿Está escuchando usted lo que dice ahí? Lo que Dios dice a través del profeta. ¿Y qué es lo que encontramos nosotros en los miembros de nuestra iglesia? ¿Qué es lo que escuchamos nosotros? Mentiras. ¿Y qué es lo que escuchamos más? Falsedad. ¿Y qué es lo que vemos entre nosotros mismos? Injusticias. Pero el pueblo de Dios remanente dice que no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca de ellos se halla lengua engañosa. Parecido a Apocalipsis 14, ¿no? Los 144,000. Apocalipsis 14, 5 dice que en sus bocas del remanente final, hablando de los 144,000, dice que no, dice que son sin mancha y que en sus bocas no hay, ¿qué cosa? Lo mismo que dice Sofonías. Ahora, ese es el remanente. Pero sabe una cosa, ese es el remanente, pero el remanente del remanente. El residuo del remanente. Lo que quede de la iglesia adventista del séptimo día. Cuando la iglesia adventista del séptimo día, lo vamos a ver en tema más adelante, reciba el castigo de Dios profetizado en Ezequiel 9. Los que queden, hermano, los que queden, en esos no va a haber engaño en sus bocas, no van a decir mentira y van a ser sin mancha delante de Dios y no vamos a cometer o no vamos a hacer injusticias. Eso es lo que dice la palabra y yo creo la palabra. Debemos de creer la palabra. Si no creemos la palabra, entonces ¿en quién vamos a creer? ¿En las mentiras que nos digan? ¿En qué vamos a creer? Hermano, terrible. Ese es el remanente. Ahora, vamos a Ezequiel 9. Vamos a entrar en materia. Ezequiel 9. Lo que estábamos diciendo. Pero antes de eso yo quería que miráramos el remanente. Que miráramos la condición del remanente. Y saben una cosa, yo solo traje los 144,000. Pero si usted lee Ezequiel 14, léalo después. Ezequiel 14, del 12 hasta el 23, Dios dice de que si hubiera en el tiempo del fin o en el tiempo de la destrucción, como estos tres varones, y él los menciona varias veces en ese capítulo, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarán su vida, pero no librarán ni hijo ni hija. Tan solo ellos por su justicia serán librados de la destrucción. Y lo repite varias veces. Entonces, ¿cómo tiene que ser el carácter del remanente según Ezequiel 14, del 12 al 23? ¿Cómo tiene que ser el carácter de ese pueblo remanente? Lo mismo que dice Sofonías, lo mismo que dice también Apocalipsis 14, 5. En sus bocas no hay mentira, no hay engaño, no hay injusticia en ellos. O sea, no habrá injusticia en ellos. Hermano, ese será, escuche eso, ese será el pueblo verdadero de Dios. O sea, esos podemos llegar a ser si nosotros queremos.
Si nosotros queremos ser salvos, eso es lo que debemos de llegar a ser. De lo contrario, hermano, igual que el resto de millones, perdidos. Y no porque Dios quiera que nos perdamos, sino porque nosotros mismos no hemos querido que Dios nos transforme. Porque Él tiene el poder de transformarte a ti, de transformarme a mí. Y Él lo hará si tú y yo se lo permitimos. Ezequiel 9. Ahora Ezequiel 9. Bueno, si no terminamos no hay ningún problema. Continúa el tema. Pero quiero que avancemos en esto. Clamó en mis oídos con gran voz. Fue lo que se leyó al principio. Bueno, en la lectura. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo. ¿Quién dijo? El Señor. ¿A quién? Al profeta. ¿Y qué es lo que dice? Los verdugos de la ciudad han llegado. ¿Quién es la ciudad? ¿Quién es la ciudad? Dígame, ¿quién es la ciudad? No aquella. Ya no es aquella. Hermano, olvídense de Jerusalén antigua. Olvídese de Jerusalén antigua. Esto ya no toca que ver con aquellos. Esto toca que ver contigo y conmigo. Eso es lo que pasa ahora en día. No entendemos. Y está dicho. Esto es para el tiempo del fin. No era para aquellos tiempos nada más. Se cumplió en tiempo de Ezequiel. Se cumplió en tiempo de Jeremías. Sí. Pero eso tenía una aplicación para el tiempo del fin. El tiempo futuro, el cual estamos viviendo tú y yo. Los verdugos ¿de quién? ¿De quién? Los verdugos de la iglesia adventista del séptimo día han llegado. Amén. Hermano, los verdugos, Señor, pero si tú eres amor, Señor, y nos vas a destruir, ¿por qué los va a destruir? El tema que vimos anteriormente. Ezequiel 8, profeta mundial. ¿Por qué los vas a destruir? ¿Y por qué los va a destruir? ¿Ustedes se recuerdan por qué? ¿Cuántas abominaciones estaban haciendo en el templo? ¿Cuántas? 4 abominaciones. Claro, hay más de eso, pero ahí se mencionan por lo menos 4 abominaciones que la iglesia adventista del séptimo día antigua estaba haciendo y que la actual lo estamos repitiendo. Y entonces ahora Dios tiene que mandar los verdugos, así como mandó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y su ejército a castigar a aquellos. Ahora Dios no va a mandar un ejército a castigar a su iglesia adventista del séptimo día actual. Ahora Dios va a mandar ángeles, destructores. ¿Y con qué los va a mandar? Lo veremos en tema quizás después, porque no va a alcanzar el tiempo. Por ahí dice, los verdugos de la iglesia adventista del séptimo día han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. ¿A destruir a quién? ¿A destruir a quién? Al remanente. No al remanente del remanente, sino al remanente en general. Terrible, ¿no? Y hermano, lo más terrible es aceptar esto que será verdad. ¿Sabe una cosa? Un montón de gente no cree que esto será verdad. Un montón de gente cree y piensa que Dios es amor y solo amor y puro amor. Como decía un astrólogo famoso que ya murió hace poco tiempo. Amor, 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 mucho, mucho, mucho amor. Y piensan que solo Dios, solo nada más, es amor y que Él no va a castigar el pecado. También equivocados. Dios mandará sus ángeles a castigar a su pueblo por la rebeldía de nosotros, de su pueblo. Verso que sigue. He aquí que 6 varones, verso 2, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano, ¿qué traía? Su instrumento para destruir. Su instrumento para destruir. Yo me quedé pensativo cuando leí por primera vez su instrumento para destruir. 6 varones, no dice que traían espada,
Claro, porque las destrucciones antiguamente era con espada y lanza. Era espada, lanza y escudo. Eso es lo que cargaban los soldados. Claro, cargaban también herramientas, como hay herramientas de destrucción masiva ahora también. Aviones, helicópteros, barcos de guerra, proyectiles. En aquel tiempo lo que había era unos instrumentos que eran para lanzar piedras, balistas, y habían arietes, habían otro tipo de instrumentos también de guerra, claro. Pero aquí no dice que traían espada, lanza y escudo, no. Dice, y grábense eso porque veremos por qué. Más adelante, en otro estudio, veremos por qué razón no se dice espada o lanza, o daga, o cualquier otro instrumento antiguo. Se dice que cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Ahora, sigue diciendo, y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce, el altar donde hacían los sacrificios. Verso 3. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, o sea, pasa por en medio de la iglesia adventista del séptimo día, la actual. También tuvieron que pasar en aquel tiempo, en aquellos. Pero ahora en el tiempo del fin es el pueblo de Dios. Pasa por en medio de la iglesia adventista del séptimo día. Estoy traduciendo. Por en medio de Jerusalén. Otra vez, la iglesia. Y ponles una señal en la frente. Traduzco, a los adventistas del séptimo día que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia adventista del séptimo día actual. ¿Está correcto? ¿O está incorrecto? Si alguien cree que está incorrecto, pues corríjame. Y no lo digo por ustedes, porque siempre va a haber gente que va a decir que esto no es así. ¿Por qué? Porque los juicios que están proclamados ahí son terribles. Sin embargo, los juicios que están proclamados ahí son especial para el pueblo de Dios primeramente, aunque también serán juicios para el mundo. ¿Usted lo quiere leer de nuevo? Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de la iglesia adventista del séptimo día, y ponles una señal en la frente a los adventistas del séptimo día que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la iglesia adventista del séptimo día. Y a los otros dijo, oyéndolo yo. Y hermano, ¿por qué tiene que ser nuestra iglesia? ¿Por qué usted menciona la iglesia adventista del séptimo día y por qué no los demás? Hermano, porque los demás no han recibido la luz que tú y yo hemos recibido. Y por eso es que Dios, ya lo vimos anteriormente, el tema anterior, o en los dos anteriores, Ezequiel 7 y Ezequiel 8, el pueblo afuera no ha recibido toda la luz y el conocimiento que tú y yo como pueblo hemos recibido. Por tanto, ellos van a tener un chance más prolongado para poder encontrarse con Dios, arrepentirse y ser salvos. Pero nosotros, que hemos tenido gran luz y hemos tenido todo el privilegio de conocer la Sagrada Escritura y conocer también lo que Dios ha mandado a decir a través de su mensajero, nosotros no tenemos excusa. Por eso es que la gracia se cerrará primero para nuestra iglesia, para nosotros y después para el mundo. Aunque muchos no aceptan esto, pero tenemos que verlo, porque esto es bíblico. Amén. Y el verso 6.
Después de que se pone una marca, una señal. Perdón, el 5. Después de que se pone una señal, una marca en la frente de los hombres que gimen y las mujeres que claman a causa de las abominaciones, después de sellar, después de marcar, entonces llega la destrucción. Verso 5. Y a los otros varones, o sea, a los otros, dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad. Ya sabemos quién es la ciudad. Detrás o en pos de él. Y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. ¿No es lo mismo que Dios dijo ya en Ezequiel 8? ¿Que no iba a tener misericordia? Cuando Él menciona las abominaciones de su pueblo. Y Él les dice que no va a tener misericordia. Pues aquí está ya el cumplimiento. Él no tendrá misericordia. Y ahora en el 6 está la orden de destruir a la iglesia adventista del séptimo día, casi en general. Casi. ¿Y por qué digo casi? Porque como Dios tiene muchas ovejas en otros rediles, los que tiene dentro de la organización, dentro de la iglesia actual, son muy pocos. Porque hermano, en realidad, son muy pocos los hermanos que quieren hacer la voluntad de Dios. La mayoría, lo que quieren es hacer la voluntad de quien los dirige o de quienes los dirigen. ¿Están haciendo la voluntad de quién? ¿De quién? Dígalo usted. Del hombre. ¿Y quiénes son los hombres que dirigen? ¿El pastor? ¿Los ancianos? ¿Los que están allá arriba? ¿Qué? ¿Estamos para hacer la voluntad de los hombres o la voluntad de Dios? ¿Estamos para escuchar el llamado de Dios o el llamado de hombres? Hermano, del llamado de hombres, si los hombres están consagrados al Señor, yo lo puedo escuchar. Pero si hay hombres que no están consagrados al Señor, ¿cómo tú y yo podemos escucharlos? ¿Cómo tú y yo podemos obedecerlos? No se puede. Y ahora Dios, entonces envía, verso 6, matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal o sello en la frente, acuérdense, no os acercaréis. ¿Sobre quiénes no se iban a acercar los destructores o la destrucción? Sobre los que tengan el sello, no os acercaréis. ¿Y a todos los demás? ¿A todos los demás? Hay que eliminarlos a todos, hay que matarlos a todos. ¿Quién? Nosotros no. Tú no. El pueblo no. La destrucción viene por alguien que la envía, que es Dios. Tú y yo lo único que podemos hacer por los hermanos, por pastores, por ancianos, no importa quiénes sean que dirijan, lo único que tenemos que hacer es orar por ellos, clamar y gemir por las abominaciones que ellos están haciendo y permitiendo. Eso es lo que el Señor me ha mandado a mí y a ti. Y ya lo vimos nosotros anteriormente. Tenemos que clamar y gemir delante de Dios, delante del Señor. Y pedir que el Señor tenga misericordia de esas personas. Porque de lo contrario, serán perdidos. Vamos a seguir. La garganta me está dañando porque tenía un poco de resfrío estas últimas 2 semanas. Verso 6. Matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y, ¿qué es lo que dice? Comenzaréis por mi santuario. ¿Cuál es el santuario? La iglesia adventista del séptimo día. Lo vuelve a repetir el Señor. ¿A dónde va a comenzar la destrucción? ¿Dónde va a comenzar los castigos más terribles del Señor? En su pueblo, en su iglesia. ¿Cuántos estarán listos para no ser castigados? ¿Cuántos estaremos listos para recibir el sello? Porque esto es serio, hermano. Esto es serio.
Esto no es juego. Con Dios no se juega. Comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones. ¿Desde quiénes comenzaron? Desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Pastores y ancianos. Los dirigentes. ¿Quiénes son los primeros en recibir los juicios de Dios? Los castigos divinos. Los dirigentes. Por eso no es fácil ser dirigente y quedarse callado. Ustedes escucharon el tema, ¿no? Anteriormente. En el tema, lo que hablamos. Isaías 56, 10 y 11. ¿Qué dice Isaías 56, 10 y 11? Ustedes ya lo saben. ¿Cómo llama el Señor a sus ministros? ¿Cómo llama el Señor a sus pastores de sus iglesias, de su iglesia? ¿Cómo los llama? Perros mudos que no quieren ladrar. Así los llama el Señor, no los llamo yo. Los llama el Señor a través de su profeta Isaías. Dice así la palabra del Señor. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Esa es la condición de la iglesia. Esa es la condición de su pueblo. Esa es la condición de sus dirigentes. Esa es la condición tuya y mía que el Señor no quiere que seamos. Perros mudos el Señor no quiere que seamos. Hermano, ¿por qué? El Señor tiene que destruir a su pueblo. Comenzaréis por mi santuario y comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. O sea, los que dirigen, los de arriba, los altos funcionarios de nuestra iglesia. Verso que sigue, 7. Y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron y mataron, ¿dónde? En la iglesia adventista del séptimo día. En la ciudad, dice ahí. La ciudad de Dios. El pueblo de Dios. Salieron y mataron ¿a dónde? En la ciudad. ¿Qué sigue diciendo? Aconteció que cuando ellos iban matando, dice el profeta, y quedé yo solo, me postré. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué es el pedido? ¿Cuál es el pedido del Señor? A ti y a mí. De rodillas. ¿Qué hizo el profeta? ¿Qué hizo el profeta? Lo mismo que tú y yo debemos de hacer por los hermanos y hermanas que ellos no están gimiendo y clamando, sino lo que están haciendo es participando y aplaudiendo de todas las cosas que la iglesia mundial o local está haciendo mal. Eso es lo que están haciendo. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé. Los hombres que claman y gimen. ¿Qué hizo el profeta? Clamar y gemir. Él ya estaba sellado por el Señor. Dios le puso el sello. Y dije, ¿qué es lo que dijo él? Ah, Señor Jehová, le hace la pregunta al Señor, ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Escuche, a todo el remanente de Israel. A toda la iglesia vas a destruir, Señor. Vas a matar a todos los adventistas del séptimo día, Señor. Hermano, cuando comience la destrucción, cuando comience la matanza y tú y yo la podamos presenciar, si estamos vivos, nos vamos a dar cuenta de que Ezequiel 9 es una realidad a cumplirse. Tristemente, tú y yo, si estamos vivos en ese momento, vamos a escuchar los llantos, los gritos, las quejas, los lamentos de muchos hermanos que van a decir, nosotros estuvimos en la iglesia, nosotros fuimos miembros de iglesia, pero nos apartamos por miedo.
Y ahora muchos posiblemente estén viendo la destrucción. Y ellos mismos en la próxima destrucción posiblemente allí serán aniquilados. Yo no quiero ser aniquilado. Y si el Señor ha decidido y decide llevarte a ti, llevarme a mí, antes de que estas cosas sucedan, esa será su voluntad. Pero si el Señor quiere tenerte vivo a ti hasta la misma venida del Señor para verlo en gloria y majestad, alabado sea el Señor. Yo quiero estar ahí también. Así es que le dijo, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén, la iglesia. Y me dijo, la maldad de la iglesia adventista del séptimo día, incluyendo Judá, que es lo mismo, el pueblo de Dios, es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la iglesia está llena. Oh, ¿qué cosa? La iglesia está llena de ¿qué? Léalo usted. ¿De qué está llena la iglesia? ¿Eso es mentira? Nada más solo vea, ponga cualquiera de esas iglesias grandes usted. Busque una de esas las iglesias grandes nuestras y vea los cultos de adoración, vea los programas que están presentando, vea los camporí de los jóvenes y escuche lo que están diciendo, vea lo que ellos están haciendo públicamente, a ver si eso es mentira. No me crea a mí, usted véalo. ¿Y quiénes lo permiten? ¿Quiénes lo permiten? Hermano, ellos lo permiten. Por tanto, cuando Dios mande la destrucción, la va a mandar sobre su pueblo y destruirá a su iglesia por la perversidad. Dice ahí, ¿qué hay en ella? Bueno, ¿van a adorar a Dios o van a divertirse? Porque la mayoría de iglesias grandes ahora en día la gente va, la mayoría de ellos a divertirse, pero no van a adorar a Dios. Y si van a adorar a Dios, son unos pocos los que en verdad van y adoran a Dios. La mayoría va por encontrarse con sus amigos, va para encontrarse con sus amigas, va para encontrarse con sus seres queridos porque van a llegar ahí. Y luego se van a una sala, porque ahora en las iglesias, me decía alguien hace poco, las iglesias ahora grandes les están haciendo muchos cuartos, incluso me decía uno de la familia que había entrado a una iglesia, bueno, de otra denominación, él fue ahí, hasta hay ceniceros para poner ahí los cigarros. Y eso me lo dijo él a mí. Él entró a una iglesia donde esa iglesia tiene ceniceros. Si hay un cenicero, ¿para qué es? Entonces sus miembros todavía fuman y seguirán fumando. Y tienen cuartos, tienen salones suficientes como para cuando llega alguien y quiere conversar con algún ser querido, puede irse a esa sala, que esa sala es una sala para conversar. Así están las iglesias ahora en día. ¿Y la nuestra? La nuestra no está llena de perversidad. Eso es lo que dice ahí. Si la nuestra está pervertida, ¿cómo están las demás? ¿Cómo están las demás? Si la nuestra, teniendo gran luz, teniendo gran conocimiento, teniendo la palabra de Dios, se ha pervertido, ¿cómo estarán las demás iglesias? Y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Verso 10. Así pues haré yo. Mi ojo, ¿el ojo de quién? Dios. Hermano, muchos dicen, no, Dios no puede ser así de malo. No, Dios es bueno, es verdad que es bueno. Dios es misericordioso, sí que es verdad que es misericordioso. Por eso, por su misericordia, Malaquías 4:6 dice que es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos. Hermano, si está la iglesia en pie todavía en toda parte del mundo, es por la misericordia de Dios que no ha sido consumida ya. Pero una cosa sí,
Dios le está dando tiempo de gracia a nuestra iglesia. Y pronto ese tiempo de gracia se cerrará. Y cuando ese tiempo de gracia se cierre, entonces el Señor empezará los juicios que ha mencionado en Ezequiel capítulo 9. He aquí que el varón, verso 10, perdón. Así pues haré yo, estábamos leyendo ahí, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, y haré recaer el camino de ellos, acuérdense de Ezequiel 8, sobre sus propias cabezas. Y aquí el varón, vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. O sea, Ezequiel 9, la destrucción del remanente. Hermano, es la destrucción del remanente. Y ahora vamos a leer. Yo sé que en Ezequiel 7, cuando dimos este mismo tema, Ezequiel 7, profeta mundial, así lo puede buscar usted. Nosotros leímos o se leyó esto, que vamos a leer un poquito ahora. Pero antes de eso, quiero que alguien, si quiere buscar y anotar, Manuscript Release, volumen 1, o sea, manuscrito liberado, volumen 1, página 260. No tengo muchas copias, creo que tengo como unas 4 copias. Esto está en inglés. Está en inglés. Y aquí se escribió, estudiad el capítulo 9 de Ezequiel. Estas palabras se cumplirán literalmente. El párrafo sigue más. El párrafo sigue más. Pero le estoy leyendo el primer renglón y dice que estas palabras de Ezequiel 9 se cumplirán literalmente. Y ya leímos también en la presentación de Ezequiel 7, lo que voy a leer acá un poco, pero quiero leerlo de nuevo para que nosotros refresquemos la mente, porque esto era para leer en base a este capítulo 9 de Ezequiel. Primera de Pedro 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es la pregunta. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 196. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 196. Voy a leer una parte quizá, vamos a ver. Los que no sienten pesar por su propia decadencia espiritual. Note, primero por nosotros mismos, ni lloran sobre los pecados ajenos. ¿Qué es lo que hizo el profeta? ¿Qué es lo que hizo el profeta? Se arrodilló y ¿qué hizo? Y clamó y él dijo, Señor, ¿vas a destruir al pueblo, a mi pueblo, derramando tu furor sobre ellos? ¿Qué hizo el profeta? Se arrodilló, oró. ¿Por quiénes? Por los transgresores, por lo que estaban haciendo injusticia, por lo que estaban haciendo perversidad dentro del pueblo. Ok, dice, ni lloran sobre los pecados ajenos, quedarán sin el sello de Dios. ¿Qué cosa? Entonces, para ser sellados, ¿qué tenemos que estar haciendo? Hay que se pierdan. Ellos están haciendo así. Ellos quieren vivir así. Ellos quieren actuar así. Ellos han rechazado los mensajes de Dios. Nos corrieron o nos han sacado, nos han borrado, nos han tirado. No importa. ¿Cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber? ¿Qué hicieron con Jeremías? No lo metieron, no con Ezequiel, pero con Jeremías, ¿qué hicieron? No lo metieron en una cisterna con cieno, con lodo hasta el cuello, ya casi para ahogarlo. ¿Quién? El pueblo. Lo azotaron. ¿Quién? El pueblo, la iglesia. ¿Y qué hizo él? ¿Los maldijo? ¿Él los maldijo? Rogó a Dios por ellos. ¿Qué hizo Moisés cuando el pueblo lo quería apedrear y lo quería matar? Y cuando Dios le dice, apártate,
Los voy a destruir a todos. Señor, si destruyes al pueblo, destrúyeme a mí junto con ellos. Ese fue el sentir del siervo de Dios. ¿Cuál debe ser el sentir tuyo y mío para aquellos hermanos que están en las congregaciones haciendo abominaciones que a Dios no le agradan? Pues advertirles de alguna o de otra manera. Compárteles esto, tal vez lo quieren escuchar. Para que vean que aquí no se les está diciendo ni queriendo mal. Para que vean que lo que se habla no es en contra de ellos, sino a favor de ellos. Hermano, tú y yo, nuestro deber es clamar y gemir por la organización, por la iglesia, por los pastores de nuestra iglesia, aunque sean perros mudos. Decirles, hermano, por favor, ladra igual que yo. Sigue diciendo, el Señor ordena a sus mensajeros. ¿A quiénes? Ezequiel 9. Los hombres que tienen las armas de matanza en la mano. Ezequiel 9. Pasad por la ciudad en pos de él. Herid. Repite acá. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no llegaréis y habéis de comenzar. Desde mi santuario comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y ella cita aquí Ezequiel 9, 5 y 6. Antes de decir Ezequiel 9, 5 y 6. Dice que tú y yo tenemos que estar clamando y de rodillas por estos hermanos que están haciendo perversidad dentro de la organización, dentro de nuestras iglesias. Y por aquellos que lo están permitiendo también. Pero sigue diciendo más adelante. Aquí vemos que la iglesia, ¿quién? La iglesia adventista del séptimo día. Estamos traduciendo. El santuario del Señor. ¿Cuál es el santuario del Señor? La iglesia. Era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. La matanza. Literal. Y veremos cómo es que será de literal. Hermano, quizá nos vamos a espantar de ver la literalidad de la destrucción de nuestra iglesia. Aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que se habían destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitábamos esperar milagros ni de la señalada manifestación del poder de Dios. Como en tiempos antiguos o en tiempos anteriores. Los tiempos han cambiado. O sea, dicen los predicadores ahora en día. Hermano, tenemos que predicar algo que atraiga a la juventud. No que los ahuyente. Claro, tráigales rock. Tráigales pop. Tráigales baladas a otros. Y a otros tráigales música romántica. A otros tráigales cumbia, salsa y merengue con el título y el nombre cristianos y ahí se quedan dentro de la iglesia. Claro. Cuando yo empecé dentro de la iglesia me hubieran traído rock, yo hubiera sido lo más feliz. Eso es lo que yo escuchaba. Pero una persona que ha andado en el mundo tomando y en los bares y en otros salones nocturnos, ¿qué es lo que le ponen ahora en la iglesia? ¿Qué es lo que le traen? Un conjunto con mariachi para que les cante. ¿De qué se están acordando? ¿De qué se están acordando? Dígame de qué se están acordando. De la cantina, del bar, de la tomada, de las muchachas, de la bebida y de todo. ¿Están adorando a Dios? Eso es lo que les están trayendo a la gente. Hoy la gente está esperando. Amén. A todo aquello dicen amén. Así sea. Hermano, ¿así va a ser? Bueno, así va a ser la destrucción. Hermano, el diablo tiene para cada quien. Estas palabras estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen, el Señor no hará bien ni mal. Es demasiado misericordioso. A Él es amor. Para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y seguridad es dado por hombres que no volverán a elevar la voz como trompeta. Isaías 58, acuérdense.
para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados, para no mostrar a la iglesia adventista del séptimo día sus iniquidades, sus maldades, sus perversidades. No, nadie lo quiere hacer, porque si lo haces te ganas enemigos. No volverán a elevar la voz como de trompeta para mostrar al pueblo de Dios sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Estos perros mudos, ¿quién dice? ¿Quién tiene autoridad de decirlo? Yo solo estoy leyendo. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de un Dios ofendido. Hombres, jóvenes, niños, todos perecen juntos. No, el mismo testimonio es para la iglesia. ¿Ustedes creen que van a hablar de esto? ¿Ustedes creen que se van a atrever a decir esto? De ellos mismos. Alguien de fuera que no está adentro ahí, quizás será el único que podrá hacerlo. Porque si tú estás dentro de ahí, donde se está cometiendo y haciendo abominación, y tú decides hablar de estas abominaciones, ¿qué van a hacer contigo? El tema es comulgado. Cuando el ciego ya vio, ustedes escucharon el tema, y les dijo, nuestros padres, y esto acá, para acá, y empezó a explicarle, nadie ha hecho lo que este hombre ha hecho. ¿Ustedes también se quieren hacer sus discípulos? Tú eres su discípulo. Nosotros no. ¿Y qué hicieron con él? Una patada y para afuera. Lo sacaron, lo excomulgaron. ¿Quiénes? Usted escucha el tema, excomulgado. Los dirigentes lo sacaron. ¿Por qué? ¿Cómo podía un ser humano común y corriente, sin estudio, sin preparación, reprenderlos a ellos? Pero como los reprendió, lo sacaron, lo corrieron. No se puede reprender adentro de la iglesia si tú estás ahí, porque no te dejan. Por eso Dios tuvo que mandar a Jonás a Nínive para decirle, van a ser destruidos en 40 días. El último párrafo vamos a leer. Ellen G. White Materials, o sea, en inglés, pero español, si lo quiere buscar, los materiales de Elena de White, de 1888, página 1303. Los materiales de Ellen G. White, de 1888, página 1303. Los hombres que no están unidos a Dios han hecho muchas cosas conforme a la imaginación de sus propios corazones malvados, dice el Señor de ellos, y me volvieron a servir y no el rostro. Y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. ¿Quiere recibir corrección la iglesia? ¿Quiere recibir corrección la iglesia? ¿Quieren recibir corrección los líderes? Nadie. Y ojalá que algunos pocos reciban. Estamos en los peligros de los últimos días. Pronto, y esto quiero que quede bien grabado y claro, pronto llegará el momento cuando la profecía de Ezequiel, ¿qué cosa? 9, se cumplirá. Oh, hermano, ahí está diciendo que pronto llegará el momento de que la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Entonces, en 1888 para atrás, todavía Ezequiel 9 no se había cumplido para nosotros como iglesia, como pueblo. No se había cumplido. Se cumplió para los antiguos allá en tiempo de Nabucodonosor, pero la iglesia actual de 1888 para acá nunca ha visto el cumplimiento de Ezequiel capítulo 9. Por eso tenemos que seguir estos temas, porque lo que viene es más terrible, porque usted va a ver cómo será la destrucción, porque Dios ya dijo la destrucción paso a paso, y eso lo vamos a ver en otro tema. Pronto llegará el momento cuando la profecía de Ezequiel 9 se cumplirá. Esta profecía debe ser estudiada con atención porque se cumplirá, note, sigue diciendo, al pie de la letra. Estudia también el capítulo 10, el cual representa la mano de Dios trabajando para llevar un método perfecto y un trabajo armonioso a toda
a toda la obra que sus instrumentos preparados. Los capítulos 11 y 12 también deben recibir nuestra atención crítica y atenta. Dice que tenemos que estudiar. Sigue diciendo, debéis estudiar estas profecías sobre vuestras rodillas delante de Dios. ¿Cómo debemos de estudiar esta profecía? De Ezequiel capítulo 9, de rodillas. 9, 10, 11 y 12. Tenemos que estar de rodillas estudiando nosotros la profecía de Ezequiel capítulo 9. Esto es traducido de materiales de Ellen G. White de 1888. Hermano, estamos viviendo nosotros en la etapa del fin y estamos viendo cómo nuestra iglesia cada vez se está pervirtiendo más. Estamos viéndolo. Usted no lo puede negar. Yo no lo puedo negar. Nadie lo puede negar. Eso es así. Pero esperamos que el Señor nos dé bendición a cada uno. Y vamos a continuar después en otro tema, hablando más acerca del cumplimiento literal. Entonces ya va a ser el cumplimiento literal de Ezequiel 9. Amén. Hermano, Dios les bendiga a cada uno. Mi deseo esta mañana. Amén. Amén.